buen día. Seguimos repasando los temas correspondientes a conductas de química. Vamos a hablar ahorita de lo que es la estructura de Lewis y lo que son los enlaces químicos. Bueno, la estructura de Lewis es una representación que me va a ayudar a identificar en un elemento químico cuáles son sus electrones de valencia. Recordaremos que los electrones de valencia son aquellos electrones que se encuentran en el último nivel de energía de este átomo del elemento, es decir, los electrones más externos en el átomo. Voy a poner aquí dos ejemplos, o escribí dos ejemplos para que relacionemos la estructura de Lewis, en donde voy a ocupar un elemento con familia 1A y un elemento con familia 5A. Bueno, en este caso específico elegí el litio, que es parte de la familia 1A, y el nitrógeno, que es parte de la familia 5A. Acuérdense que ya en un tema anterior habíamos dicho que en el grupo A los electrones de valencia están muy relacionados con el grupo o la familia a los que pertenecen estos elementos. En este caso específico, si yo estoy hablando del grupo 1A, entonces el litio va a tener en su electrón de valencia nada más un electrón disponible. En el caso del nitrógeno vamos a tener, si estoy hablando de la familia 5A, entonces los electrones más externos del nitrógeno solamente van a ser 5. La estructura de Lewis me va a ayudar también para saber cómo se van a comportar estos elementos cuando están presentes con otros o cuando se empiezan a relacionar con otros a través de lo que conocemos como enlaces químicos. En la estructura de Lewis, la representación de los electrones se van a hacer con algún símbolo para nosotros que podemos utilizar: un círculo, una cruz, un asterisco, el que yo quiero utilizar. ¿Qué hago en la estructura de Lewis? Escribo primero el símbolo del elemento a representar. Después analizo los electrones de valencia correspondientes a ese elemento, que en el caso de los grupos A, vuelvo a repetir, está ligado con su grupo. Y escribo después de esto la representación de estos electrones a través de algún símbolo. En este caso yo ocupé un círculo. Los electrones que se van a representar en la estructura de Lewis siempre se tienen que hacer a través de pares. Hay una regla importante que se va a utilizar para la formación de nuevas sustancias, a la que llamamos regla del octeto. Esta regla del octeto nos va a decir que para que un elemento sea estable se debe tener, o este elemento tiene que tener 8 electrones en su último nivel de energía, es decir, tiene que ver la manera de que cuando se relacionen con otra sustancia o con otro elemento más o otros elementos puedan completar en su último orbital estos 8 electrones que se requieren para que pueda ser estable. Dada la regla del octeto para cada uno de los elementos químicos, vamos a tener o se va a necesitar que esos elementos químicos se empiecen a unir a otros. La unión o la fuerza con la que se unen estos elementos químicos es a lo que yo llamo enlace químico. Voy a tener en los enlaces químicos principalmente dos grupos o dos maneras en que se van a relacionar. Voy a tener enlaces interatómicos, es decir, unión exclusiva de átomo con átomo de estos elementos que se relacionan. Y voy a tener enlaces intermoleculares, es decir, se lleva a cabo una unión, pero una unión de molécula de las sustancias que se están relacionando. En el caso, vamos a empezar a analizar el primer caso, que son los enlaces
interatómicos, voy a tener aquí dos grupos muy importantes y que para el examen nos los van a estar preguntando. Uno de ellos es el enlace iónico y el otro es el enlace covalente. ¿Cómo voy a identificar un enlace iónico? Primera característica del enlace iónico: se va a llevar a cabo la unión de un elemento de carácter metálico y un elemento de carácter no metálico, en donde, como ya hablamos que lo que se va a relacionar son los electrones, aquí va a haber una ganancia o una pérdida de electrones. Podemos decir de manera simple: cuando tengo dos elementos que se van a enlazar de este modo, van a tener que luchar para que uno gane los electrones del otro elemento. Entonces aquí vamos a ver si ganar o perder electrones. Otra manera de que nos lo podemos identificar, decimos también, se va a llevar a cabo entre cationes y aniones. Es decir, el metal, por sus propiedades, los elementos metálicos tienden más a ceder sus electrones. Entonces decimos que estos elementos son muy buenos cationes. Al ceder un electrón, en la sustancia lo que genera es una carga de tipo positiva, se vuelve más eléctricamente más positivo, es a lo que llamamos cation. Un anión, en cambio, va a ser una sustancia o una especie química que va a tener la característica de tener una carga más negativa, que por lo general los elementos de tipo no metálicos son los que tienen estas características, en especial, por ejemplo, los elementos presentes en el grupo 7A. Ahorita vamos a hacer un ejemplo utilizando la estructura de Lewis para entender un poquito más esto de los enlaces químicos. El enlace covalente, ¿cómo identifico un enlace covalente? Primera característica: se va a formar por la unión de elementos de tipo no metálicos. Entonces, como estos elementos son no metálicos, no va a haber ni una ganancia ni una pérdida de electrones. Lo que va a existir aquí es una compartición, es decir, ambos elementos que se tienen que unir van a tener que compartir sus electrones para que ambos lleguen a completar la regla del octeto o los 8 electrones necesarios para que sean estables. En los enlaces covalentes vamos a tener dos tipos más o dos clasificaciones. Voy a tener enlaces de tipo covalente polar y voy a tener enlaces de tipo covalente no polar. El enlace covalente polar se va a llevar a cabo siempre entre elementos no metálicos pero diferentes. El enlace covalente no polar se va a llevar a cabo siempre entre elementos iguales, es decir, aquí surgen unos compuestos a los que llamamos diatómicos, como por ejemplo el caso de algunos elementos en estado gaseoso como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, que por sí solos estos elementos no podrían ser estables porque ya dijimos que tendrían que completar la regla del octeto necesaria. Hablando de esto de la regla del octeto, hay un único elemento que no se va a regir bajo esta especificación, que es el caso del hidrógeno. El hidrógeno, por ser un elemento muy pequeño, no necesita de los 8 electrones que me dice la regla del octeto. Solo necesita 2 para ser estable. A nivel intermolecular, vamos a tener un enlace
solamente para cuestiones de Comipex, que es el enlace por puente de hidrógeno. Estos enlaces, a diferencia de los atómicos, se hacen a través de la unión de moléculas. Debemos de recordar, y ya lo habíamos abordado, que una molécula es la parte más pequeña que constituye a una sustancia y que va a guardar todas sus propiedades o sus atributos. ¿Por qué nos preguntan sobre el puente de hidrógeno? Nos preguntan mucho sobre este puente de hidrógeno porque es un enlace representativo o presente en lo que es el agua. Recordemos que el agua es una de las sustancias más abundantes en el planeta y que es necesaria para vivir. Entonces, por eso, dentro de nuestro examen nos la van a preguntar. En el enlace intermolecular, lo que se hace es una especie, podemos decirlo así, como de membranas o de redes. Y nosotros nos acordamos, ahorita estoy haciendo un esquemita de lo que sería una molécula de agua. Vamos a tener en la molécula de agua presente dos elementos, el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno es un elemento que tiene características de cargas positivas, o sea, tienden a ceder más estos electrones. El oxígeno, por otra parte, tiende a ser, en cuanto a si hablamos energéticamente, tiende a ser más negativo. Bueno, cuando hay presentes dos moléculas de esta sustancia, se va a generar un fenómeno muy similar a lo que sería un imán, es decir, estas cargas se van a necesitar acoplarse. Entonces, los oxígenos de esta segunda molécula, que tienden a ser con cargas negativas, van a tratar de acoplarse a su vecino más próximo, es decir, la molécula inicial que la habíamos representado aquí. ¿A través de qué? Del hidrógeno de esa molécula. Dejando libres los oxígenos o la parte negativa de la primera molécula de estos oxígenos que hablamos, para que si llegara una tercera molécula de esta sustancia, vuelvan a generarse este tipo de redes o de membranas. Entonces, los átomos libres de la primera molécula, lo que van a hacer estos átomos de oxígeno, van a tratar de acoplarse a la molécula más cercana. En este caso sería mi tercera molécula de agua. Bueno, vamos a hacer una representación a través de la estructura de Lewis de los dos primeros enlaces de los que hablamos, del enlace iónico y del enlace metálico covalente. Voy a ocupar aquí esta parte del pizarrón para hacer la representación y que nos quede más claro el concepto. Yo voy a utilizar dos elementos muy comunes en nuestro entorno. El primero va a ser el elemento sodio y el segundo va a ser el elemento cloro. Cuando yo uno estos dos elementos, lo que voy a formar es una sustancia muy común y que utilizamos bastante, el cloruro de sodio o la sal de mesa que acostumbramos. En la estructura de Lewis lo que tengo que identificar es símbolo del sodio, que en este caso es Na, grupo al que pertenece, en este caso es el grupo 1A. Por lo tanto, ¿cuántos electrones de valencia vamos a representar?
solamente uno. En el caso del cloro, vamos a tener otra vez símbolo del cloro, Cl, grupo al que pertenece, en el caso del cloro pertenece al grupo 7A. ¿Cuántos electrones de valencia va a tener? Por tanto, va a tener 7 electrones. Característica del sodio, un metal. Característica del cloro, un no metal. Característica del sodio, al ser metal, es un catión. Característica del cloro, al ser no metal, es un anión. Yo requiero que para esto tengo que completar la regla del octeto para ambos elementos. Sin embargo, aquí, ¿qué va a ser más fácil? Que este sodio, este electrón de sodio, se desprenda y se ceda al cloro, o que estos 7 electrones de cloro presentes en su último nivel se desprendan de él y se vayan hacia el sodio. En este caso, el sodio va a tener que ceder o perder sus electrones y el cloro va a tener que ganar esos electrones. ¿Cómo quedaría la representación entonces de este enlace iónico? Quedaría así. Al ceder su electrón, entonces el sodio va a quedar cargado positivamente. Si está cediendo un electrón, el que está en su último nivel de energía, entonces se va a quedar cargado positivamente una vez más. En el caso del cloro, el cloro lo que tuvo que hacer aquí fue ganar el electrón. Entonces ese electrón que él gana lo vuelve más negativo. ¿Qué tanto lo más negativo? Pues una vez más por el electrón que va ganando. Y esta sería la manera de entender cómo se comportan estos enlaces químicos. Entonces aquí tenemos las características: enlace iónico, metal, no metal. Uno pierde, el otro gana. En la manera en que pierden y ganan se va a reflejar en sus cargas eléctricas, formando cationes, formando aniones. Último ejemplo. Ahora vamos a analizar un enlace covalente. Aquí voy a utilizar dos elementos no metálicos. Voy a utilizar el hidrógeno y nuevamente voy a utilizar al cloro. ¿Qué tengo que hacer en la estructura de Lewis cuando me piden identificar o analizar los enlaces? Nuevamente identifico el símbolo del elemento que voy a analizar. En este caso el símbolo del hidrógeno es el H. Identifico en qué grupo está. El grupo, acuérdense que me indica la cantidad de electrones de valencia o de electrones que están en su último nivel de energía. En el caso del hidrógeno solamente tiene uno. Para el caso del cloro, ya dijimos, está en el grupo 7A, entonces tendría 7 electrones en su último nivel. En ambos elementos, si ahora analizamos, ¿qué va a pasar? Para que este hidrógeno sea estable, no puede o no debe permitir perder este electrón, no lo puede ceder, porque si él lo cede, entonces no podría existir. ¿Qué tendría que hacer mi elemento hidrógeno? Pues entonces aquí lo que hace es compartir esos electrones. ¿Con quién los va a compartir? En este caso específico, los va a compartir con el cloro. Lo mismo va a pasar con el cloro. Si se fijan aquí, tenemos algo similar. Si este cloro cediera sus 7 electrones, pues se va a quedar sin ellos
y entonces se va a volver inestable. Necesita completar su octeto, por lo tanto necesita compartir con el hidrógeno el electrón que le hace falta. Al momento de la compartición de electrones, entonces esta nueva sustancia o los electrones que se comparten se cuentan para ambos. Aquí vamos a cambiar un poquito el color para que noten la diferencia. Y podamos entender mejor los enlaces químicos. Al momento en que van a compartir, entonces automáticamente estos electrones a compartir ya son partes de ambos elementos. Y cuando yo los identifique en la sustancia voy a decir, ok, hidrógeno necesita solamente 2, recuerden que dijimos solo necesita 2, entonces esto que está en medio, estos electrones que están en medio son parte del hidrógeno. Cloro necesita 8 electrones, entonces estos electrones que están en medio también son parte de este compuesto, de este elemento, que es el cloro. Este ejemplo que estoy dando es un ejemplo de un enlace covalente de tipo polar. Una característica más de los enlaces polares es que van a generar una diferencia de electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad que tienen los elementos de ganar electrones. En el caso del enlace covalente, la diferencia de electronegatividad tiene que ser siempre menor a 1.7. En el caso del enlace iónico, la diferencia de electronegatividad, dado que aquí son catión y anión, va a ser siempre mayor a este valor. Para lo que son los enlaces covalentes no polares, la diferencia de electronegatividad siempre es de 0. Por eso decimos que un enlace covalente no polar solamente se puede dar uniendo átomos del mismo tipo. Como por ejemplo, si yo trato de unir 2 átomos de hidrógeno. Al unir 2 átomos de hidrógeno, ambos átomos de manera conjunta van a tener que actuar para ganar su estabilidad, compartiendo todos los electrones que están en su alrededor. Entonces aquí dijimos, y es lo que hay que recordar, que su diferencia de electronegatividad es nula. Por lo cual siempre se aproxima al 0. Bueno, espero que con estos ejemplos quede un poquito más entendido lo que sería el enlace químico y cómo yo dentro de mis reactivos de Comipens puedo identificarlos de manera más